palabra Biblia viene de una antigua palabra griega que significa libro, pero la Biblia no es como otros libros. La podemos llamar el libro de libros, porque es mucho más importante que cualquier otro libro. Hay otra razón por la que se puede considerar a la Biblia como el libro de libros. La Biblia es en realidad como una pequeña biblioteca que contiene muchos libros diferentes. Hubo más de 30 personas diferentes que Dios usó para escribir los diversos libros de la Biblia. En total, hay 66 libros en la Biblia, escritos durante un muy largo periodo de tiempo, desde antes del 1400 a.C. hasta aproximadamente el año 100 después de Cristo. Eso abarca más de 15 siglos. Cuando se compiló la Biblia, se dispusieron los libros en cierto orden, pero no se podían poner simplemente en orden alfabético, como un diccionario. La Biblia no es solo una cantidad de información, tiene una historia que contar. Alguien podría desear poner los libros en un orden, que siga el desarrollo de la historia de la Biblia, es decir, ponerlos en orden cronológico, en el orden en que fueron escritos. Eso es parte de la forma en que está dispuesta la Biblia, pero no es toda la historia. Además, los libros de la Biblia están dispuestos según el género al que pertenecen. El nacimiento de Jesús en este mundo divide los libros de la Biblia en dos partes principales, que se llaman el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay 39 libros, escritos antes del nacimiento de Jesús. En el Nuevo Testamento hay 27 libros, escritos después del nacimiento de Jesús. ¿Por qué llamamos testamento a cada grupo de libros de la Biblia? La palabra testamento indica un documento muy serio. Una persona puede escribir un documento que se llama testamento, en el que dice lo que quiere hacer por la familia después de su muerte. Se podrían considerar de esta manera los testamentos de la Biblia. Son documentos importantes que dicen lo que Dios quiere que se haga por su familia, es decir, por las personas que Él creó. Pero con Dios es mucho mejor, porque Dios no está muerto, sino vivo por la eternidad. Dijimos que la Biblia es como una pequeña biblioteca. Para entender cómo están dispuestos los libros, imagine a la Biblia como dos estanterías en una biblioteca. Una estantería contiene los libros del Antiguo Testamento y la otra contiene los del Nuevo Testamento. Cada estantería tiene 3 repisas y cada repisa contiene diferentes tipos de libros. Hay 4 clases de libros: libros de historia, libros de poesía, libros de profecía y epístolas o cartas. En la primera estantería, la primera repisa contiene los primeros 17 libros del Antiguo Testamento, de Génesis a Esther. Son los libros históricos que relatan los principales eventos del pasado. En ellos leemos cómo Dios hizo el mundo, cómo entró el mal en el mundo y cómo Dios prometió el Salvador que vendría a rescatar al mundo del mal. La historia que hay en esos libros es la promesa del Salvador y de los que creyeron en esa promesa. En la segunda repisa hay 5 libros, de Job a Cantares. Son los libros poéticos. Otros libros de la Biblia también tienen poesía, pero estos 5 libros son de estilo enteramente poético. La poesía de esa época era diferente de la poesía actual. No esperes rimas en la poesía de la Biblia. En la tercera repisa están los 17 libros restantes del Antiguo Testamento, de Isaías a Malaquías. Esos son los libros de profecía, escritos por hombres llamados profetas. Como los profetas del Antiguo Testamento vivieron antes de la época de Jesús, sus mensajes miraban hacia el futuro cuando Jesús vendría. Por eso, muchos han llegado a pensar que la profecía es hablar del futuro, pero cualquier mensaje, sea sobre el pasado, el presente o el futuro, es profecía si es un mensaje dado directamente por Dios. La estantería del Nuevo Testamento tiene también 3 repisas. También cada repisa contiene un tipo diferente de libros. Los primeros 5 libros del Nuevo Testamento son de historia. Los primeros 4 libros de historia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se conocen como los Evangelios. Evangelio es una palabra que significa buenas noticias. El Evangelio se puede encontrar en toda la Biblia, pero como estos 4 libros hablan de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, son especialmente llamados Evangelios. El 5.º libro histórico del Nuevo Testamento, los Hechos de los Apóstoles, o simplemente Hechos, nos habla de los primeros años de la Iglesia cristiana. Los apóstoles fueron hombres escogidos y enviados por Jesús a proclamar su mensaje. Los siguientes libros del Nuevo Testamento son las epístolas. Una epístola es un escrito que se envía a alguien, como una carta enviada por correo. Las epístolas de la Biblia enseñan lo que significa creer en Jesús. Esos libros guían a los cristianos en la fe,
Hay 21 de esas cartas en el Nuevo Testamento, de Romanos a Judas. El último libro de la Biblia, el Apocalipsis, es un libro de profecía. El Apocalipsis es como una maravillosa pintura que muestra un cuadro de lo que nos ha dicho el resto de la Biblia. En el Apocalipsis hay visiones que muestran la victoria final de Dios sobre el diablo y todo mal. Ahí tenemos un vistazo de cómo será el cielo para nosotros, cuando vayamos a estar con Dios.